Bueno, vamos a seguir con la lectura de Corintios. Estábamos en 2 Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7. 2 Corintios 12, a partir del versículo 7. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase indebidamente, desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Eterno Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia, y lo sabemos, Señor. Nuestra alma lo sabe bien, Padre Celestial. Oh Padre Santo, gracias, gracias. Bendícenos y ahora guíanos, enséñanos, porque te necesitamos y necesitamos que tú nos enseñes, Padre, a través de la vida de Pablo, a través de las enseñanzas del apóstol. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Del apóstol Pablo, por supuesto, no de otros apóstoles como los que hay ahora. Bien, habíamos visto anteriormente cómo Pablo, a través de todo el capítulo 11 y del 10, y ahora a través en el 12, Pablo está defendiendo su ministerio. Defendiendo su ministerio porque, claro, había quien atacaba ese ministerio, quien estaba atacando ese ministerio, falsos maestros, falsos predicadores, que traían a los corintios doctrinas que eran falsas, que eran ajenas, a los cuales Pablo les decía: ustedes los tienen que rechazar como anatema. Pero por el contrario, como habíamos visto también, dice: ustedes los reciben, de buena gana los reciben. ¿Cómo es que reciben a estos falsos maestros y de buena gana? Lo cual nos recuerda a los tiempos que corren, ¿no? En que de buena gana se reciben a los falsos maestros, a veces en la iglesia de Cristo, ¿no? Y se los escucha y se escucha sus doctrinas y se aceptan sus enseñanzas, pero Pablo estaba bastante enojado con los corintios en ese aspecto, me imagino, porque ellos estaban recibiendo esas doctrinas. Y seguramente estos falsos maestros venían con, claro, diciendo: nosotros somos buenos, tenemos poder, el poder de Dios. Y Pablo, además de defender su ministerio, también dice: bueno, ahora me voy a gloriar. Y él dice: la verdad que estoy loco de gloriarme, porque ningún cristiano cuerdo se gloría. Ningún cristiano en sus cabales enrostra a los demás las cosas que ha hecho o que Dios le ha mostrado. Ningún cristiano cuerdo se mofa o se goza o se alegra o se engrandece a sí mismo o se enaltece a sí mismo. Y Pablo, sin embargo, dice: ustedes, a causa de ustedes lo voy a hacer. Y habló de todos los sufrimientos que había tenido, de los naufragios, de cómo había sido azotado con varas, cómo había tenido que ser descolgado de un muro en una canasta para que no lo tomaran y lo mataran, cómo había sido apedreado y dejado por muerto. Todas cuestiones que había pasado en lo físico, pero también pasó después a las visiones y a las revelaciones, a las cuestiones que nosotros llamamos más espirituales, pero habíamos visto también que fue tan espiritual cuando fue dejado por muerto y apedreado, como cuando vio en el cielo de Dios, escuchó palabras inefables que no le eran a hombre alguno decir. De las dos maneras la cuestión es espiritual, no es que una cosa es: bueno, esto está en mi cuerpo y aquello está en mi espíritu. Esa desviación que hacen algunos de que, bueno, lo que está en mi cuerpo es una cosa, lo que está en el espíritu es otra, ha dado también lugar a muchas herejías, como el gnosticismo, que fue muy común. Así es que Pablo tampoco es que divide las cosas como esto está en la carne o en el cuerpo y aquello está en el espíritu. Es tan espiritual el ser azotado como haber visto ángeles. Claro,
Prefiero ver sin ninguna duda que ser azotado. Pero bueno, al que le toca, le toca. O sea, a Pablo le tocaron las dos cosas. Fue azotado varias veces y vio muchas veces menos ángeles, o fue arrebatado muchas veces menos de las que fue azotado. Y Pablo dice, bueno, me estoy gloriando en esto, porque he recibido todas estas revelaciones. Y los que están del otro lado no pueden mostrar estas cosas, porque le rehuyen al sufrimiento, porque le rehuyen a todas estas cosas. Pero en mi caso sí lo puedo mostrar, porque yo vivo en el Espíritu, dice. Así que, y nos da a nosotros, y les daba a los corintios en esa ocasión, la oportunidad de decidir, de decir, de elegir, decir y comparar. Porque elegir, de medir, porque medir es comparar, decimos los técnicos, de tomar medida y comparar. Este es Pablo. Pablo vive en el Espíritu, fue azotado, naufragó, lo dejaron por muerto, también tuvo visiones maravillosas, lógicamente, que todos nos gustaría tener. Y los otros, lo único que tienen son palabras y promesas vacías. Y cuando hay prodigios, como dice el Señor, son prodigios mentirosos. Elijan. Y a pesar de eso, muchas veces, y algunos de los corintios elegían a los falsos maestros. Y muchas veces, en la actualidad, igual elegimos falsos maestros. Solo nos falta votarlos para presidente. Pero elegimos falsos maestros. Y Pablo, después de haber dicho todas estas cosas, después de haber mostrado todo eso, dice en el versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Y más adelante dice, para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me exalte, para que no me enaltezca. Pablo reconocía que cuando uno tiene cierta revelación, tiene cierta fama o ha experimentado ciertas cuestiones espirituales, siempre está el riesgo de enaltecerse. Siempre está el riesgo de enaltecerse. Y para Pablo era un riesgo. No como suele suceder, que no es un riesgo. Hoy no se desestima, hoy el enaltecerse. De hecho, se envanecen. La vanidad es moneda corriente dentro de los que se hacen llamar siervos de Dios. Y como suele verse en los carteles de las iglesias, uno no sabe si se va a predicar la verdad o no se va a predicar la verdad en un lugar. Sí, pero sí se sabe quién es la estrella del lugar, que generalmente no es Cristo, sino el que está en el cartel. O el amado pastor y su esposa amada, o no tanto, no sé, pero digamos amada. Se sabe quién es la estrella, no se sabe si hay buena palabra, pero se sabe quién es la estrella. Pablo dice, eso es un riesgo. Y Dios me ama mucho. Por eso Dios me ayuda a evitar ese riesgo, porque Pablo quería evitar ese riesgo. Tanto lo quería evitar que ya en la primera carta a los Corintios 9, desde el 24 en adelante, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, para evitar ser eliminado. Pablo sabía perfectamente que no estaba nada
asegurado en cuanto al ser aprobado por Dios. Y él le había dicho a los Gálatas, no es bueno el hombre que aquel que es aprobado por los hombres, sino aquel a quien Dios aprueba. Y él deseaba ser aprobado por Dios. Por eso decía, miren, hay que actuar, hay que correr, hay que vivir esta vida cristiana de la manera en que debe ser vivida. Y tenemos que tratar de evitar, en este caso, como le decía a los Corintios en el capítulo 12 de la segunda carta, tenemos que evitar el ser exaltado y tenemos que evitar la autoexaltación. Tenemos que evitar todo aquello que a mí me exalte por sobre los demás. Que me exalte por sobre los demás. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y muchos han tomado este texto para vivir ascéticamente, incluso para autoflagelarse. Y lo hemos visto en personas que se golpean con un látigo en la espalda para mortificar su carne, en realidad para nada, un sufrimiento sin sentido, como dice Colosenses, cosas que a la verdad tienen buena fama, pero no tienen nada, no pueden nada contra los apetitos de la carne. Sin embargo, muchos lo hacen. Hoy en día hay grupos religiosos que se visten de cilicio, se ponen cadenas que los atormentan para atormentar su carne, como el Opus Dei, por ejemplo. Pablo no hablaba de eso. Pablo hablaba de poner la carne en su lugar. Voy a predicar a Corinto. No llamo a los corintios para que me reserven el Hotel Corintio Palace con una habitación con baño privado y con frutas y agua perdida. Pablo no. Iba hacia carpas y donde caía la noche se dormía. Pablo manejaba su propia carne. Y él dice, he aprendido a contentarme con poco y con mucho. He aprendido a tener necesidad y he aprendido también a vivir en abundancia. Fíjense que Pablo tuvo que aprender a vivir en abundancia. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ni hace falta que les diga que es Filipenses 4:13. Texto también que se saca del contexto y se lo utiliza para cosas que no son. Entonces Pablo sabía que él podía llegar a enaltecerse. Entonces él decía, yo voy a poner a esta carne en su lugar, recordando lo que ya habíamos visto de Romanos 7, de cómo él hablaba del pecado que mora en uno y que nos impulsa y nos atrae continuamente hacia el pecado. Pablo estaba consciente de todo eso. Él decía, yo tengo que evitar enaltecerme, tengo que evitar el ser llevado hacia el pecado. Recordando tal vez al salmista, Salmo 37, un salmo también muy conocido. Porque claro, uno ve a su alrededor y ve como aquel que vive envaneciéndose, aquel que vive exaltándose a sí mismo, goza de cosas que por ahí otros siervos de Dios no gozan. Vemos siervos de Dios que andan con el peso justo, que están a veces con necesidades, pero son siervos de Dios útiles para su congregación y verdaderos siervos de Dios. Y vemos a otros que lo único que hacen es llenar sus bolsillos, los vemos llenarse de cada vez más dinero y parece que les va bien. Dice David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pablo tenía bien claro, como maestro de la ley, el Salmo 37. Lo tenía bien claro. Y él decía, yo no voy a mirar a los costados, yo no voy a ver, porque yo me imagino a Pablo en ese momento, claro.
a él llegando caminando y quizás los otros llegando en mula o a caballo, las mejores tecnologías de la época, venían incluso quizás financiados por otros a predicar falsas doctrinas, y él, yo tengo que trabajar, tengo que hacer carpas, siempre me acompañan aquí la Priscila para hacer las carpas, y a veces tengo que trabajar solo, y esto hasta les pagan el viaje, para venir a predicar falsa doctrina. Pablo decía, no, como le decía a David, no tengas envidia del que hace iniquidad, porque será cortado como hierba. Pablo lo sabía y se lo decía a los corintios. Él le decía, no, muchachos, no se desesperen por esto, no se desesperen por esto. Y en el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y como saben, nosotros somos, como dice el mismo Pablo, el Israel de Dios. Salmo 73. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de quienes, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense si Pablo no podía repetir junto al salmista estas palabras. Si dijera yo hablaré con ellos y aquí a la generación de sus hijos engañarías. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendí. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Claramente Pablo tenía esto en mente, lo sabía, y él sabía que podía llegar a envanecerse, y él no quería eso. Y él decía, le había dicho al corintio, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, pero en este caso necesitó una ayuda de Dios. ¿Y esa ayuda qué fue? Le dieron una ofrenda, le dieron algo especial, le compraron un carro para que vaya a trabajar. No, esa ayuda de Dios fue un aguijón, un aguijón en la carne. ¿Cuál era ese aguijón?
No, los eruditos no se ponen muy de acuerdo, todos creen que fue un problema en la vista. Si vamos a Gálatas 4:11, 4, vamos a ver desde el 3. Gálatas 4:13. Pero vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea que pareciera indicar esto que es un problema de los ojos que Pablo tenía. Y en el versículo 11, Pablo tenía la costumbre de cada carta que enviaba, para que se supiera que era de él, porque había quienes falsificaban cartas y las ponían a nombre de un apóstol para que la gente las recibieran, y por ahí escribían: pueden practicar tranquilos, les digo yo, Pablo. En estos tiempos no está muy alejado, ¿no? Porque se tergiversa tanto la Biblia que se puede, pequen tranquilos, la Biblia los apoya. Pero bueno, y Pablo dice, como tenía que enviar una carta y tenía que ser de su mano, entonces la salutación era generalmente de su mano. Entonces dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, él escribía de su mano con letras grandes. ¿Por qué? Porque no veía bien. No veía bien. Entonces, es muy posible que este aguijón fuera este problema de la vista. No lo sabemos muy bien. No lo sabemos muy bien. Pero claro, aquellos que no quieren seguir la palabra de Dios no sufren estas cosas, como veíamos en el Salmo 73. No sufren estas cosas, y uno los ve, se preocupa. Mira, ahora se compró una avioneta y uno está acá tratando de poner un ladrillo arriba del otro, sin mezclar. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas, y Pablo sabía, y Pablo lo entendió. ¿Y por qué son así? Dice en el versículo 12 de Gálatas 6: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncideis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni siquiera los que se circuncidan guardan la ley, dice. O sea que trataban de evitar el ser perseguidos, trataban de evitar el ser azotados, como Pablo fue azotado, el ser incluso como le pasó después que tuvo el naufragio. Trataban de evitar todas esas cosas, y para evitarlo, claro, era bueno llevarse bien con el mundo, pero Pablo no lo hacía así. Pablo sufrió todo esto, y encima, para que todas estas revelaciones y todo esto no lo exaltase desmedidamente, Dios lo ayuda con un aguijoncito. Con un aguijoncito. Y uno podría decir: pero ¿cómo? ¿Por qué? Como veíamos en el Salmo 73, estos hacen cualquier cosa y no les pasa nada, e incluso son prosperados. Pablo veía a los mismos que iban a predicar falsa doctrina y eran gente próspera, y él sufría estas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios, al que ama, al que toma por hijo, lo disciplina, y esto lo dice claramente la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Vamos a leer desde el 3. Considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Estos no son azotados? ¿No son disciplinados? Pero si se os deja sin disciplina, dice el 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces quiere decir que estos, aunque digan que sí, no son ni siquiera hijos. No son ni siquiera hijos. Se creen los mejores y no son ni siquiera uno de nosotros. Porque no son hijos. Dios no los disciplina. Dios no los tiene en cuenta. ¿Para qué va a disciplinar a un hijo? Yo a duras penas disciplino a los míos, no voy a disciplinar a los que no son mis hijos. Dios es igual y lo dice claramente, la carta a los hebreos. Y como habíamos visto en el 3, considerada el que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Quién sufrió esa contradicción? Cristo mismo. Cristo mismo. Y dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice también Hebreos. Entonces, cuando nos encontremos como Pablo, cuando nos encontremos en estas circunstancias, consideremos eso, que Cristo mismo sufrió y murió por todos nosotros. Nosotros aún no hemos resistido hasta la sangre. Aún no hemos resistido hasta la sangre, peleando contra el pecado. Peleando contra el pecado. Y muchos de estos falsos profetas, claro, no quieren padecer persecución, pero no quieren padecer. En aquel tiempo, claro, la persecución era otra cosa, ¿no? La persecución era tal vez ser apresado y luego fue ser llevado al circo romano, en la persecución de Nerón, allá por el 63, 74 después de Cristo, en donde los cristianos fueron devorados por leones y asesinados, o luego con otras persecuciones también muy fuertes en otras partes del Imperio Romano. Pero en estos tiempos ni siquiera se quiere sufrir la persecución de decir, mira qué raro que sos, no pecas, mira qué raro que sos, no te reís de los chistes pesados, de los chistes verdes, mira qué raro que sos, no engañas a tu esposa, mira qué raro que sos. Ni siquiera de eso, de ese bullying, ni bullying, pero vamos a llamarlo bullying, queremos sufrir. Y preferimos ir detrás de la manada, ir detrás de ser arriados por el enemigo a una vida liviana, a una vida diluida, con un evangelio a medias. Pero Pablo no era así. Y Pablo no quería que los corintios fueran así. Y Dios no quería y no quiere que sus hijos seamos así. Por eso el Señor nos va a corregir. Si a usted le dijeron, venga a la iglesia porque le va a ir todo bien, ya le digo, cuando ande medio desviado, Dios lo va a corregir. A no ser que se corrija usted mismo. Y usted pueda ver y diga, no, esto está mal, me voy a corregir. ¿Cómo puede lograr uno eso? Viéndose en el espejo de la palabra. Pero Dios, así como corrigió a Pablo y le envió un aguijón para su carne, así nos corrige a nosotros. Así nos corrige a nosotros. Y dice además Pablo que este aguijón en la carne,
es un mensajero de Satanás que me abofetea. Un mensajero de Satanás. Y uno se preguntará, ¿pero cómo? ¿Satanás tiene algún poder sobre nosotros? ¿Satanás tiene la posibilidad de hacer algo sobre nosotros? ¿Satanás tiene la posibilidad de dañarnos de alguna manera? Satanás tiene la posibilidad, como pasó con Job, de hacerlo perder todo, y aunque luego Job se arrepintió y volvió a su posición. Satanás tiene esa posibilidad porque en realidad a Satanás lo que le conviene es que nosotros sigamos en una vida liviana, en una vida sin mucho compromiso con Dios, y efectivamente a Satanás no le conviene que nuestro arrepentimiento, no quiere nuestro arrepentimiento. De muy mala gana haría algo para beneficiarnos a nosotros. Sin embargo, Romanos, en este conocidísimo pasaje de Romanos 8, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego sigue: y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Que pues diremos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En este sentido, podemos decir con este pasaje: a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. El diablo, por más que quiera destruirnos, que es lo que quiere, por más que quiera apartarnos del Señor, que es lo que quiere, por más que quiera dañarnos, y por más que en alguna ocasión logre hacernos algún daño, no puede hacer más que beneficiarnos. No tiene otro remedio, no le queda otra. Es como Balaam, cuando abría su boca, cuando recuerdan el pasaje en el cual el rey Balac, cuando el pueblo venía avanzando, llamó a un profeta para que maldiga al pueblo, y el pueblo no lo podía maldecir. El profeta no lo podía maldecir porque abría su boca y salía bendición. Tanto que el rey le dijo: bueno, pará, yo te llamo para maldecirnos, por lo menos no los bendigas, callate la boca, no abras la boca. Después, bueno, Balac le enseñó cómo hacer tropezar a los hijos de Dios, que es haciéndolos pecar con mujeres extranjeras. O sea, algo hizo Balac, pero no los podía maldecir. No los podía maldecir. El diablo no nos puede maldecir, porque no ignoramos sus maquinaciones, porque no vivimos según la carne, porque no obedecemos a los deseos de la carne, ni proveemos para los deseos de la carne. Ahora, si lo hacemos, entonces atengámonos a las consecuencias. Pero el diablo no puede hacer más que bendecirnos, como en el caso de Pablo. Pablo, con todo lo que le pasaba, con todo lo que le había pasado, aún semiciego, él podía decir, como le dijo a los filipenses, desde la cárcel: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y el morir es ganancia. ¿Me querés matar, diablo? Es ganancia. ¿Podemos decir nosotros eso? Es algo que me pregunto a mí mismo. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Consideraríamos ganancia? Y dice: respecto de lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia. 3 veces rogó Pablo que le quite el aguijón.
¿qué pasó, Pablo? ¿Cuál es tu problema? No tenés fe, Pablo, ¿no? Me parece que Pablo andaba flojo de fe, diría alguno. Claro, no. Debe haber estado en pecado, Pablo. Algún pecado oculto tenía que Dios no lo ayudaba con esto. O tal vez no ayunó lo necesario. A Pablo, pero ayunaste 3 veces sí, 2 veces no, y declaraste, Pablo, que sos sano. Porque, mirá, Pablo, vos tenés que declarar, a ver, escúchame una situación. Vos tenés que declarar, decir, yo soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, y ahí vas a ser sano. Por ahí no declaró lo suficiente, Pablo. O lo que pudo haber pasado es que no hizo la ofrenda de sanidad. No hizo la ofrenda de sanidad, claro. Porque tiene que hacer una ofrenda especial para que Dios haga el milagro. Como dicen muchos ahora y desde hace mucho tiempo. Hay que honrar al siervo para que Dios haga el milagro. Y se ve que Pablo no honró lo suficiente, no dio lo suficiente. O puede ser que no haya cancelado. No canceló la enfermedad. Eso puede haber sido que Pablo, entonces la maldición le quedó adentro, la maldición generacional de alguna cosa pasada y presente y futura, por ahí es eso que no le quitó Dios. O definitivamente no fue al encuentro. ¿No fuiste al encuentro, Pablo? Fuiste. No esperes el saldo ahora. ¿No fuiste al encuentro? Chao. Así no se puede. Así no se puede. Y cosas como estas podremos oír en cantidad respecto de esto, pero Pablo mismo dice, volvemos al capítulo 8 de Romanos, cómo nos edifica Romanos y especialmente el capítulo 8, 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso Pablo dice 3 veces. Te pedí 3 veces. ¿Ya? Si no pasó nada, quiere decir que tenías otros planes. Tenías otros planes. Yo me quedo con la viuda de que hablaba Jesús, ¿no? Que no dejó de pedir. No dejó de pedir, no dejó de pedir, no dejó de pedir hasta que el juez injusto le hizo justicia. Dios nos va a hacer justicia. Sigamos pidiendo. Pablo evidentemente tenía más fe que yo y pidió 3 veces. Y dijo, ya está. Dios no quiere. A otra cosa mariposa, dio vuelta a la página y siguió adelante con su vida. Porque Pablo sabía que esto era un correctivo, que él necesitaba ser arriado por Dios, para no exaltarse. Y Pablo agradecía en el fondo de su corazón, como Santiago, en Santiago 1, 2 en adelante, Pablo compartía con Santiago, aunque algunos dicen que Pablo y Santiago no se llevaban muy bien, porque Santiago habla de las obras y Pablo habla de la fe. Hubo reformadores que arrancaron el libro de Santiago de la Biblia y lo tiraron al río. Lutero, por ejemplo. Porque como era por fe y Santiago hablaba de las obras, pero son cosas que se complementan, de lo cual hablaremos en otro momento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero claro, no es fácil. No es fácil esto que dice Santiago. No es fácil esto que vivió Pedro. No es fácil todas estas cosas que nos lleva a vivir la palabra del Señor. Es más fácil ir al encuentro, declarar. Es más fácil cancelar. Es más fácil el evangelio de fe, como le llaman ahora.
y decir, no, soy sano, soy rico, soy rico, soy rico, soy sano, soy sano, soy rico. Y ofrendar mucho. Porque, según su pastor, si ofrenda mucho, va a tener muchas bendiciones. Permítame dudarlo, como lo dudaba Pablo, como estaba seguro Pablo de que no era así. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre, Señor, confiamos en tu misericordia. Y sabemos que tú estás allí, Señor. Tú estás allí. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén.